Bien, Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, es una semana que terminó desde el punto de vista internacional con alguna... como, ¿viste? Pero con alguna buena noticia, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí, sí. Como ya has dicho casi todo, lo único que voy a agregar son matices, digamos. Probablemente recordarás que en el programa anterior habíamos dicho que era muy importante la reunión que iba a haber, no aquel sábado, que era una reunión previa entre Merkel y Sarkozy, Sí. sino la reunión que iban a hacer el miércoles, a ver si definitivamente aparecía alguna decisión que al menos significara un respiro en lo que era un descenso grave en la situación que estaba atravesando los países de la Unión Europea. Bueno, de hecho eso ocurrió, de hecho se tomó una decisión que todavía seguramente va a haber que ver cómo evoluciona en el tiempo, en el sentido de plantear que los bancos, en relación a la deuda griega me refiero, deberán asumir parte de ese quebranto, que deberán capitalizarse, se aumentó el fondo para rescate. Existe de hecho la idea de dar la posibilidad que ese fondo tenga chances de apalancarse para aumentar su capacidad. Y digamos, esto hizo cambiar, por lo menos alguna perspectiva de lo que estaba ocurriendo en la Unión Europea, en los países de la Unión Europea. Al día siguiente hubo en la bolsa, bueno, un repunte y demás, pero como hemos dicho otras veces, cuando ha caído, en realidad comentar la evolución del día de la bolsa es que como comentar la historia económica de los últimos 15 minutos. Y lo que hay que ver es un poco más, digamos, una mirada que mire un poco más a lo estructural. ¿Y en lo estructural qué pasa? En lo estructural yo diría todavía no está claro cómo va a seguir evolucionando la Unión Europea, ni siquiera está claro en Estados Unidos, donde parecería de que hay señales, refiriéndome a indicadores de la performance macroeconómica un poco mejores, me parece que todavía falta mucho por ver, ¿no? En ese contexto, nosotros estamos aquí presenciando esta situación que vos referías en la editorial en relación a la demanda sostenida que hay de dólares. Claro, porque el tema confluye en un tema entre lo político y lo económico. Si gana con el 54% de los votos, Sí. Pero la gente al día siguiente sigue comprando dólares. Bueno, yo diría que no son inconsistentes las dos cosas. ¿Por qué? Yo tengo la sensación que los ciudadanos que resolvieron de que haya continuidad creen de que no había alternativas que pudieran administrar mejor la situación. Sí. Pero eso no quiere decir que piensen de que no hay inflación o que no se percibe algún nivel de atraso cambiario o que no temen y buscan refugio en el dólar. En realidad, recordarás que cuando estuvo Arnaldo Bocco, aquí yo le preguntaba, ¿y por qué compran dólar? Y él me dijo, bueno, es como si es un problema cultural, la tonada de los cordobeses, como si fuera eso, fue la figura que usó Arnaldo. Y yo después, después fuera de cámara, le decía, bueno, pero hay veces que la tonada es más fuerte que otras veces, entonces tiene que haber algo que explique ese comportamiento. Y a mí me parece que no es tan complejo de pensar, haciendo, digamos, una cuenta más o menos sencilla, de que si uno considerara el dólar como una mercancía más, que no lo es porque tiene ciertas propiedades del dinero distintas, pero si uno lo considerara así, bueno, está claro que la percepción de los ciudadanos en general es que está barato. Claro, entonces ahí quería llegar, ahí quería preguntarte, es como que el ciudadano entiende que hay un problema con el precio del dólar. Sí, que está barato. Entonces que está barato y hay que ir a comprarlo. Y no solamente el que va a la peatonal y va y compra 300 dólares, en realidad cuando el central vende 170 millones de dólares, como vendió el jueves, o 160, como vendió el miércoles, en realidad ahí están comprando todos, es decir, hay operadores importantes que compran y hay otros digamos, que no son... Los que lo pueden justificar. Los que lo pueden justificar, por supuesto. Bueno, pero digo... quiero a esto sí agregar como una nota a pie de página, porque me parece que hay tanto ruido con los comentarios sobre lo que ocurre con el dólar, que hay mucha gente que empezó a pensar que estamos en vísperas de una situación en que va a haber una devaluación muy grande o cosas por el estilo. Un dirigente kirchnerista me decía que la culpa la tienen los medios que alientan precisamente la influencia, manifestando la posibilidad de que el dólar se desmadre, de que el dólar tiene... Claro. Al margen de quién tenga la culpa, la demanda existe, pero de todos modos creo que el central tiene, sin lugar a dudas, poder de fuego, porque aunque hay que empezar a observar que las reservas de Argentina, que en la oportunidad que se usaron para pagar la deuda, nosotros dijimos acá que las iba a recuperar rápidamente, no es el escenario en que estamos viviendo ahora, en el cual ya no podemos decir tenemos 50.000 millones, porque ya no los tenemos, y entonces es como más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque hay un deterioro del sector externo ligado al comportamiento de las importaciones y de las exportaciones, y además el gobierno se le agrega una problemática adicional que es la cuestión fiscal.
¿no? Claramente vamos a cerrar el año con una situación no de exuberancia o de superávit fiscal, vamos a cerrar seguramente con déficit. Bueno, entonces ese contexto hace de que no sea tan irracional que algunos agentes económicos estén presionando tan fuertemente la demanda. Lo cual no quiere decir, y vuelvo a decir esto, que vayamos a tener la semana que viene un salto en el valor del dólar significativo. Hago una consideración respecto de, después le vamos a preguntar a Guillermo Acosta, respecto del dólar, no del dólar oficial, digamos, sino de lo que está pasando con el dólar bajo el nombre que uno quiera darle, blue, marginal, paralelo, lo que sea. Que compran en las cuevas. Con la aclaración de que, bueno, ese es un dólar además que tiene varios estímulos. Tiene además el estímulo que quien lo compra quiere evitar, digamos, explicitar el origen de los recursos. O sea que, y es un mercado que seguramente comparado con el mercado de lo comercial es mucho más reducido, pero que pega fuerte en las expectativas. Ya le vamos a preguntar sobre eso. Digo como síntesis, no es tan irracional que haya agentes económicos que mirando a algunos datos estén pensando que en algún momento, que no va a ser la semana que viene, por supuesto, que en algún momento puede haber arena en el engranaje, como decíamos la otra vez, ¿no? Y bueno, entonces el gobierno apela a las medidas que tiene. El gobierno en Argentina no tenemos algunos recursos que puede tener, digamos, por ejemplo, Brasil. Brasil tiene todavía mucho recorrido para la política monetaria y la tasa de interés que Argentina no lo tiene. Y entonces tiene otros recursos. Y en ese contexto surge esto de decir, bueno, obliguémosle que liquiden el 100% de las divisas las mineras, obliguemos que liquiden las divisas las petroleras, pidámosles a las aseguradoras que traigan digamos que sus inversiones en el exterior, digamos que tengan portafolios domésticos, todas inversiones locales, bueno. Todo eso tampoco va a resolver si uno hace una cuenta rápida y dice si el central está vendiendo 170 millones, los números que vos dabas, que obviamente son estimaciones, que si de todo eso voy a juntar 4.000 millones en un año, algunos de los cuales entran una sola vez, el caso de las aseguradoras, bueno, uno puede pensar no va a impactar significativamente en la oferta, ¿no? Va a impactar mucho más en la oferta si desde el punto de vista de las exportaciones hay una liquidez, digamos, hay una liquidación de divisa más rápida, tenemos mejor exportaciones, le va mejor a Moreno frenando importaciones o lo que sea. Mientras tanto, me parece que no hay tanta contradicción. Yo he escuchado muchos que dicen, pero ¿cómo puede ser si pasaron las elecciones? Si no hay más incertidumbre, ¿por qué se da este fenómeno? Porque había incertidumbre. Porque este fenómeno tiene que ver con el funcionamiento de la economía, que puede haber estado potenciada algunas expectativas, pero en realidad no había tanta incertidumbre antes de las elecciones, al menos sobre el resultado. O sea que, no nos extrañemos, y no es un problema cultural simplemente, que tiene que ver obviamente con la historia que hay en la Argentina, no es solamente un problema cultural que la gente tienda a pensar que se puede proteger con moneda extranjera, en particular con el dólar. Te quedás, vamos a escuchar a Sargento, porque Sargento decía concretamente antes de comenzar el programa de que esto del tema de juntar el dinero por el decreto de las mineras y las petroleras era previsible que pudiera ocurrir, porque como se lo habían dado se lo podían quitar. Bueno, Sargento sabemos todos que es un visionario. Es un visionario, sí señor, ya volvemos. Fabicur Ixa